Continuamos con nuestra serie de esta carta, serie que hemos titulado La Iglesia, Pueblo del Señor. Y en esta oportunidad nos vamos a limitar a exponer los versos 1 al 4 del capítulo 6. Escuchemos entonces atentamente la palabra del Señor, palabra que es infalible, inerrante y suficiente. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y vivas largo tiempo sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Hasta allí la lectura para hoy. En la antigua Roma existía una institución llamada patria potestad o la patria potestas, que era la autoridad que tenía el padre de familia, y dentro de esa autoridad él podía casar a un hijo, podía divorciarlo, lo podía esclavizar, lo podía vender, lo podía rechazar e incluso lo podía matar. Y no había ni una objeción a eso porque formaba parte del ordenamiento jurídico en aquella época. Y esa patria potestad, en cierto sentido, se perpetuó durante bastante tiempo. Y después llegamos, ¿verdad?, a la famosa década de los 60, principalmente en los Estados Unidos, la famosa revolución de las flores, los hippies, donde los hijos se rebelaron contra los padres. Y todo era, basta ya de autoritarismo, basta ya de sujeción, vivamos nosotros libremente. Y los hijos entonces se rebelaron, y es algo que seguimos viendo hasta nuestros días. Ahora la Escritura, la palabra de Dios, señala que la desobediencia de los hijos a sus padres es una evidencia de la decadencia moral causada por el pecado. Pablo, en su carta a los Romanos, dice que los impíos, es decir, los que no conocen a Dios, los paganos, son contenciosos, calumniadores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de males, desobedientes a sus padres. Y en su segunda carta a Timoteo, Pablo, refiriéndose a los últimos días, señala: porque habrá hombres amantes de sí mismos y del dinero. Serán vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Fíjense, según la Escritura, este es un tema realmente revelador. No se trata solo de rebeldía, no solo se trata de buscar la independencia, sino que tiene que ver con los efectos nocivos y devastadores del pecado. Por eso los hijos se rebelan contra los padres. Y por eso Pablo aquí es tan insistente en esta parte de su carta en señalar el cambio que debe producir en nosotros el estar en Cristo Jesús. Más de una vez hemos señalado que a partir del verso 1 del capítulo 4, Pablo se enfoca en la vida cristiana. Es decir, él en los primeros 3 capítulos de su carta ha establecido los fundamentos doctrinales de lo que es la vida en Cristo Jesús, lo que es ser cristiano, lo que es ser un hijo y una hija de Dios. Y a partir del capítulo 4 comienza a decir cómo esto se ve en la vida, cómo se ve esto en la práctica, cómo realmente tu unión con Cristo Jesús se hace evidente por la manera especial que tienes de vivir. Y Pablo entonces señala que este cambio de estar en Cristo también tiene repercusión en nuestras relaciones familiares. Es decir, si nuestro cristianismo no produce un cambio en nuestras relaciones de familia, no es verdadero cristianismo. Si decimos amar a Dios, si decimos servirle, si decimos conocer a Cristo, pero nuestras relaciones de familia no se pautan según la voluntad de Dios, en realidad nuestra profesión de fe es falsa. No somos realmente hijos e hijas
de Dios. Ahora, fíjense que las familias cristianas tienen una oportunidad singular, especial, para dar testimonio de su fe cuando las relaciones entre sus miembros están modeladas por la palabra de Dios. El mundo ve esto y dice, no entiendo. El mundo ve esto y se impacta. ¿Cómo un hombre ama de manera sacrificial a su mujer? ¿Cómo esta mujer se somete a este hombre en amor? ¿Cómo estos hijos obedecen a sus padres y cómo sus padres aman y cuidan de sus hijos de una manera especial? Ahora, si nosotros prestamos atención a estos breves versículos que acabamos de leer, veremos que existen dos grandes asuntos aquí. El primero de ellos está en los versos del 1 al 3 y se refieren a la obediencia que los hijos deben a sus padres. La obediencia que los hijos deben a sus padres. Y después en el verso 4 tenemos las responsabilidades que los padres tienen hacia sus hijos. Entonces, la obediencia de los hijos hacia los padres y después por otra parte las responsabilidades de los padres hacia los hijos. Entonces, con esto presente, nuestro tema para hoy es el siguiente: hijos y padres en el Señor. Hijos y padres en el Señor. Entonces vamos con lo primero. ¿Por qué los hijos deben obedecer a sus padres? ¿Por qué? Fíjense que el apóstol Pablo menciona aquí tres razones en particular, tres razones en especial. Él dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Fíjense, porque esto es justo. Lo primero que menciona Pablo como una razón para obedecer a los padres es porque esto es de la naturaleza. Esto forma parte del orden natural. La obediencia a los padres es una ley natural, es decir, es el comportamiento patrón que el Señor ha establecido cuando creó todas las cosas. Cuando Él creó todas las cosas, dejó bien claro que había un orden. Y parte de ese orden implicaba que los hijos debían obedecer a sus padres. Por eso Pablo aquí, él no se refiere en primer lugar a un mandamiento específico de Dios, sino que se refiere al orden creado, porque esto es justo, dice. Porque esto es justo. Existe, él dice, una justicia inherente, una justicia creada por Dios, en la que los hijos deben obedecer y deben honrar a sus padres. De hecho, la revelación de Dios en la creación, ¿qué proclama? Proclama que hay orden, proclama que hay autoridad, proclama que hay respeto. Y siempre habrá caos, ¿por causa de qué? Por causa del egoísmo desenfrenado. Cuando la persona piensa solo en sí misma, cuando la persona quiere ser su propio Dios, cuando la persona ilusamente piensa que es autónoma, que ella se da sus propias leyes, que ella se gobierna a sí mismo, solo hay caos, solo hay confusión, solo hay desorden. De hecho, en toda sociedad humana, en todas las épocas de la historia, se ha reconocido la necesidad de la autoridad. Pero lamentablemente la autoridad puede ser, y a menudo ha sido, abusivamente impuesta. Imponen la autoridad por la fuerza. Sin embargo, la autoridad que debe caracterizar la vida de la Iglesia de Cristo debe ser siempre una autoridad misericordiosa, una autoridad llena de gracia. Por ejemplo, nosotros leemos en las Escrituras y hemos estado estudiando acerca de eso en nuestra escuela dominical, que los presbíteros nunca deben dominar a una iglesia, deben cuidar de la iglesia. No dominan de ella, no gobiernan por la fuerza a la iglesia. También lo estudiamos la semana pasada. Los maridos, ¿qué tienen que hacer? Deben amar a sus mujeres sacrificialmente, no dominarlas por la fuerza, servirlas, amándolas sacrificialmente. Los padres, como veremos más adelante, aquí en el verso 4, no deben provocar a ira a sus hijos, no deben llevarlos a la ira. Y también, como dice más adelante en el verso 5 aquí del capítulo 6, los amos deben supervisar a los esclavos, sabiendo que con el Señor no hay acepción de personas.
El Señor no tiene unos preferidos y otros no. Entonces todo está dentro, ¿verdad?, de estructuras de autoridad, pero esa autoridad se ejerce de una manera misericordiosa, se ejerce con gracia. Ahora, interesante notar que todas las filosofías moralistas en el mundo defienden la perspectiva que Pablo menciona aquí. Es decir, es algo antinatural desobedecer a los padres. Los hijos deben obedecer y deben respetar a sus padres. Todas las filosofías moralistas del mundo apuntan a eso. Entonces, en primer lugar, Pablo aquí señala la naturaleza, porque esto es justo. Hay una justicia inherente en el gobierno establecido por Dios, en la buena creación establecida por Dios, que los hijos deben obedecer a sus padres. Pero Pablo plantea aquí una segunda razón, y esta tiene que ver con la ley. Por eso dice en el verso 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y vivas largo tiempo sobre la tierra. Pablo dice, los hijos deben obedecer y honrar a sus padres porque Dios lo manda. Dios lo manda específicamente en su ley. Ahora, ojo, el Evangelio no nos exime de cumplir los mandamientos de Dios. Es más, refuerza nuestro compromiso con ellos. Si hemos recibido la salvación por gracia, si Cristo Jesús ha venido a nuestra vida, si hemos sido rescatados de la condenación, todo por gracia, entonces ahora nosotros obedecemos en manifestación de gratitud al Señor por su salvación. Y dentro de esa obediencia está el obedecer, obviamente, a sus padres, guardando aquí el quinto mandamiento. Entonces, no es solo antinatural desobedecer a los padres, obedecerlos es un mandamiento bíblico, es un requisito bíblico. Y Pablo, como ya les dije, cita aquí el quinto mandamiento. Ahora, cuando los hijos se niegan a obedecer, se niegan a honrar a sus padres, fíjense, su problema no es en realidad con los padres. En última instancia, su problema es con Dios. Están en rebeldía con Dios. Y esto se destaca, por ejemplo, en el libro de Levítico, en el capítulo 19, los primeros 3 versos. Dios le ordena a Moisés que dijera lo siguiente al pueblo de Israel: sean santos, porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. Cada uno de ustedes respete a su madre y a su padre. Fíjense, sean santos, porque yo soy santo. Ojo, honren al padre y a la madre. Respeten a su padre y a su madre. Entonces, la forma en que los hijos se comunican con sus padres debe reflejar ¿qué cosa? Su reverencia a Dios, su amor a Dios, su sumisión a Dios. Y esa es una de las razones por la que es responsabilidad de los padres inculcar en sus hijos que Dios es innata, que Dios es perfectamente bueno. ¿Y por qué digo eso? Porque los mandamientos del Señor son expresión de su bondad. La ley del Señor es una expresión, es una manifestación de cuán bueno es el Señor. En la ley nosotros vemos el deseo de Dios de bendecirnos, de hacernos el bien. Por lo tanto, ¿quién es Dios? ¿Quién es Él? Es el mayor estímulo para hacer lo que Él nos dice. Si yo le conozco, si sé cuán bueno es Él, si sé cuán grande es Él, si sé cuán santo es Él, si sé que Él tiene todo deseo de bendecirme, es el mayor estímulo que yo puedo recibir para obedecer su palabra. Porque sé que es bueno, porque sé que quiere lo mejor para mí. De hecho, el prefacio a los 10 mandamientos, ¿qué hace? Arraiga los mandamientos en el amor y en la misericordia de Dios. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la esclavitud, que te saqué del pozo de la desesperación. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo te rescaté por gracia, yo te salvé por gracia. Ahora obedece, porque te amo. Obedece, porque te amo. Ahora honrar, como nos dice el quinto mandamiento, es más que obedecer.
es más que obedecer. Honrar implica dedicar amor, dedicar respeto, dedicar cuidado. Entonces, en el fondo, honrar al padre y a la madre es amar a Dios. Es una expresión de que yo amo a Dios. Y acuérdense que en la Escritura, aquel hijo rebelde, aquel hijo que deshonraba a sus padres, era castigado con la pena de muerte. El hijo rebelde era castigado con la pena de muerte. Pero hay algo más que nos dice el mandamiento. Honrar a los padres trae beneficios para los hijos. Dice, para que te vaya bien, para que seas próspero y para que vivas largo tiempo sobre la tierra. Longevidad. Honrar a los padres trae bendición. Como todos los mandamientos de Dios traen bendición, prosperidad y longevidad. Entonces tenemos la primera razón que Pablo pone aquí, la naturaleza. La segunda razón, la ley de Dios. Pero hay una tercera razón que Pablo coloca aquí, y es el Evangelio. Hijos, obedezcan en el Señor, dice. Obedezcan en el Señor. La obediencia a los padres es el resultado, es el fruto de mi obediencia y sumisión a Cristo Jesús. Es decir, se obedece a los padres porque yo sé que obedeciendo a mis padres estoy sirviendo a mi Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, solo estando en Cristo, las relaciones familiares pueden ser restauradas según la voluntad de Dios. De hecho, esto está en todas las Escrituras. En el libro de Proverbios, en el capítulo 4, verso 10, vemos a un padre que le habla a su hijo y le dice exactamente lo mismo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Dice, escucha, hijo mío, y recibe mis dichos, y se te multiplicarán años de vida. Y en el capítulo 10, verso 27 de Proverbios se nos dice, el temor del Señor aumentará los días, pero los años de los impíos serán acortados. ¿Quieres vivir poco tiempo? Vive mal. Vive mal. Vive mal. Entonces los hijos deben obedecer, deben honrar a sus padres, porque su relación con Jesucristo lo exige. La obediencia de los hijos a sus padres es, ojo, en el Señor, en el Señor. Obviamente, todo cristiano, ya sea niño o adulto, debe su obediencia, su lealtad principal ¿a quién? A Cristo Jesús, a nadie más. Ahora, la obediencia, insisto, del hijo a un padre, como dice Pablo en Colosenses, debe ser en todo. Obedezcan en todo a sus padres. Pero ese en todo está limitado ¿a qué? A aquello que agrada a Dios. Si un padre, si una madre le manda a un hijo a hacer algo contrario a la palabra de Dios, ese hijo, esa hija, no tiene por qué obedecerlo. Puede decirle con mucho respeto, no voy a hacer eso porque está en contra de lo que Dios dice. Y yo sirvo a Dios en primer lugar. Por lo tanto, los padres cristianos deben tener mucho cuidado de no pedirle a sus hijos algo que sea contrario a la palabra de Dios o que sea contrario a la gracia de Dios en el Evangelio de Jesucristo. Ahora bien, es probable que la principal preocupación de Pablo aquí sea decirle a los hijos en la iglesia que la obediencia a sus padres es la respuesta adecuada al hecho de que tienen a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Es como si Pablo les dijera, niños, hijos del pacto, ustedes son cristianos. Ustedes pertenecen al Señor Jesucristo por creación, por pacto y por redención. Le pertenecen a Él. Por lo tanto, obedezcan a sus padres. Sométanse a sus padres en obediencia. La obediencia a los padres es una de las principales formas en que nuestros hijos aquí en la iglesia evidencian su amor a Cristo. Evidencian su amor a Cristo. ¿Ah? Ahora, nosotros sabemos que los evangelios no nos dicen
casi nada acerca de la infancia de Jesús. Muy pocas cosas. Es más, hay prácticamente un silencio, ¿verdad?, desde su nacimiento hasta su aparición ahí en el desierto para ser bautizado por Juan. Sin embargo, Lucas nos da algunos destellos. Y dentro de esos destellos, Lucas, ¿qué dice? Que Jesús estaba sujeto a sus padres. Estaba sujeto a sus padres. Es decir, Jesús es el prototipo del niño piadoso. Es un modelo para nuestra infancia. Querido, esto es importante porque vivir a la manera de Dios es el camino hacia una vida feliz y plena. Cuando nosotros confiamos en Jesús y creemos en Él, nosotros crecemos en obediencia a sus mandamientos. Y comenzamos a experimentar contentamiento, comenzamos a experimentar gozo y paz en nuestras vidas. Comenzamos a ser una bendición para aquellos que nos rodean. Comenzamos a aprender a confiar en el Señor Jesús incluso en tiempos difíciles. Y nos aferramos firmemente a sus promesas cuando nos asaltan la ansiedad, la preocupación y el miedo. Y somos parte de una comunidad local, de una iglesia. Y estamos rodeados por otros cristianos que nos animan, que nos nutren y que nos ayudan a progresar en nuestro propio entendimiento del Evangelio y de las implicaciones del Evangelio. Crecemos en sabiduría, crecemos en compasión, en paciencia, en valentía. Empezamos a evangelizar a los perdidos. Empezamos a servir a los pobres. Y nos regocijamos en Dios. Y de esa manera impactamos al mundo. Y eso es lo que sucede cuando te conviertes en un cristiano, cuando te conviertes en un hijo de Dios, en una hija de Dios. Y empiezas entonces a vivir a la manera de Dios. No a la forma del mundo, a la manera de Dios. Y cuando eso suceda, esa es la definición misma de una vida plena y de una vida longeva. Cuando vivo como Dios quiere. Ahí hay plenitud. Cuando vivo como Dios quiere, ahí hay longevidad. Entonces la pregunta, no están nuestros niños aquí, ¿verdad? Así que tarea del papá, contarle lo que estudiamos hoy. La pregunta es, ¿qué quiere Dios para los niños de CMS? ¿Qué quiere Dios para los niños de la Iglesia Presbiteriana Cristo Mi Salvador aquí en Curicó? Bueno, Dios quiere que ellos obedezcan a sus padres en el Señor, porque Jesús se complace cuando ellos hacen eso. Jesús se deleita cuando ellos hacen eso. Él dice, quiero que vivan en el hogar a mi manera. Quiero que obedezcan a sus padres porque eso es lo correcto. Quiero que obedezcan a sus padres porque eso les va a traer una vida plena y feliz. Quiero que obedezcan a sus padres, así como dicen obedecerme a mí. Así es como les habla Dios a nuestros niños. Los llama a demostrar que confían en Jesús. ¿De qué manera? Siendo obedientes a sus padres. Siendo obedientes a sus padres. Entonces tenemos en primer lugar, ¿por qué los hijos deben obedecer a sus padres? Pero la segunda cosa que este texto nos plantea es, ¿qué deberes tienen los padres hacia los hijos? ¿Cuáles son los deberes de los padres hacia los hijos? Fíjense que el apóstol Pablo aquí exhorta a los padres a contener su autoridad. Es decir, él dice, la autoridad de los padres sobre los hijos debe estar enmarcada en ciertos límites. Entonces el padre cristiano, fíjense, en la época en que está escribiendo Pablo aquí, el padre cristiano no debía seguir el modelo de la patria potestad, sino que debía seguir el modelo de Dios. Pablo está consciente de que en la sociedad romana el pater familias, el padre de la familia, el cabeza de la familia romana, podía hacer lo que quisiera con el hijo. Pablo estaba muy consciente de eso y estaba consciente de que esos creyentes que estaban oyendo la carta mientras era leída,
Habían sido criados en ese contexto. ¿No es eso lo que nos pasa a nosotros como padres? Tuvimos un modelo de crianza que recibimos de nuestros padres. Y tendemos a veces a replicarlo. Y nunca pensamos, ¿esto es bíblico? ¿Esto es lo que el Señor quiere? Ah, mi papá era así, mi mamá era así, y yo lo voy a hacer así con mis hijos. ¿Pero ese modelo es bíblico? ¿Es lo que Dios quiere realmente? Y Pablo está haciendo lo mismo. Por eso Pablo llama a los padres cristianos a modelar la gracia del Padre Celestial al cuidar de sus hijos. Porque es fácil para los padres y para las madres, ¿verdad?, provocar o exasperar a los hijos. Es fácil. Es fácil también imponerles de manera irreflexiva nuestras convicciones. Tú tienes que creer exactamente igual como yo creo. En todo orden de cosas. Es fácil que los padres hagan eso. También es fácil que los padres muestren un favoritismo inconsciente por uno de los hijos, o incluso un favoritismo deliberado por uno de los hijos. Es fácil no dedicarles a los hijos tiempo de calidad. Ah, porque el papá tiene tantas cosas que hacer, la mamá tiene tantas cosas que hacer. Es fácil también no tomarse el tiempo para comprender cómo piensan nuestros hijos. También es fácil vivir una vida inconsistente entre ellos. Decir que somos cristianos, pero nos ven y dicen, eso es ser cristiano. También es fácil no tratarlos como individuos que tienen su propia personalidad, que tienen sus propios temperamentos. Es fácil. De hecho, Martin Lloyd-Jones, este famoso predicador galés del siglo XX, comentó: si los padres se preocuparan tanto por la crianza de sus hijos como por la de los animales y flores, la situación sería muy diferente. O sea, a veces los padres, los adultos, se preocupan más de un perro, de un gato, que de criar a los hijos. Se preocupan más del jardín que de criar a los hijos. Queridos, nuestros hijos son vidas preciosas, dadas por Dios a nosotros. Son vulnerables, son susceptibles a cualquier influencia negativa. Y los padres y madres deben hacer todo lo posible para asegurarse de que nada de lo que digan o hagan les impida que sus hijos reciban con dulzura, ¿qué cosa? La disciplina y la instrucción del Señor. Fíjense, lo que está haciendo Pablo aquí es decirnos lo siguiente: esta paternidad, esta maternidad es derivada del Señor. Por lo tanto, los padres deben cuidar a sus hijos como el Señor cuida de nosotros, porque nosotros somos sus hijos. Ahora, Pablo divide aquí su exhortación en dos aspectos, un aspecto negativo y en otro positivo. El aspecto negativo es: no provoquen a ira a sus hijos. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, dice. La personalidad del hijo o de la hija es frágil. Y hay varias actitudes que pueden dañar su personalidad, y una vez dañada, ¿qué va a hacer el hijo? Va a adoptar un comportamiento rebelde hacia sus padres. ¿Cuáles podrían ser algunas de estas prácticas? Bueno, el uso de ironías para ridiculizarlos. También el exceso o la ausencia de autoridad. También el exceso de protección o el favoritismo. ¿Se acuerdan la escoba que quedó entre Isaac y Rebeca por causa del favoritismo que tenían ellos con sus hijos? Isaac amaba a Esaú, el deportista, ¿verdad? Buen cazador. Pero Rebeca amaba a Jacob, más quedado, le gustaba cocinar. Le quedó la escoba a la familia, tanto que uno de los hijos quiso matar al otro. También otra actitud que puede destruir es
la manifestación constante de decepción. ¿Por qué? Porque le estás diciendo a tu hijo, nunca cumples con las expectativas que yo tengo para ti. Y el hijo se siente que nunca puede agradar a sus padres. Todo lo hace mal. También otra actitud es la falta de diálogo o el silencio. ¿Se acuerdan lo que pasó entre David y Absalón? Cuando Absalón hizo lo que hizo, vengarse, y después interceden ahí para que Absalón pueda volver a Jerusalén y él vuelve, el texto bíblico dice que David no hablaba con él. No hablaba con él. ¿Alguna vez tal vez estás enojado con un hijo y has aplicado la ley del hielo? No voy a hablar con él, lo voy a ignorar. Puede estar dañando su corazón. Entonces, Pablo dice, no provoquen a ira a sus hijos. Cuidado con estas actitudes. Pueden haber muchas más, solo pongo estas como ejemplo. Pero también Pablo da un aspecto positivo. Dice, sino críenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. O sea, no solamente debo evitar esto, debo hacer esto otro. Y aquí Pablo nos está diciendo que los padres deben cuidar de la vida física y de la vida emocional de sus hijos. Porque criar es nutrir, criar es alimentar. De hecho, Juan Calvino ilustra con acierto el significado de Pablo al parafrasear esta palabra de la siguiente manera: cuidarlos con cariño. Cuidarlos con cariño. Entonces, Pablo, ¿qué está haciendo aquí? Él está recalcando la importancia de la actitud que caracteriza el cuidado espiritual de los padres hacia sus hijos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Pablo recalca este cariño en el cuidado espiritual? Porque es posible hacer todo lo necesario, especialmente leer con los hijos la Biblia, hacer la oración, pero hacerlo de forma mecánica, con poco gozo, con poco entusiasmo evidente. Yo no soy bueno para la horticultura, tanto que tiene que venir mi suegro para que me plante unas plantas, ¿verdad? Que yo no le pego mucho. Intento, pero no le pego. Fíjense, tú le puedes dar a la planta todos los nutrientes que sean necesarios. Pero si la temperatura que esa planta requiere no es la adecuada, se va a morir. Por eso el ambiente espiritual en que nosotros criamos a nuestros hijos es primordial. La temperatura espiritual que hay en nuestro hogar es lo primordial. Y el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo perfecto. De hecho, en el primer cántico del siervo sufriente, en Isaías 42, se nos dice que este siervo del Señor, este Mesías, ¿verdad?, no quebraría la caña cascada ni apagaría el pábilo que humeara. O sea, su misión y su ministerio se caracterizarían no solo por una fidelidad inquebrantable, sino también por la mansedumbre, por la generosidad. Y nosotros ya vimos en Efesios 4:15 que nosotros hemos sido llamados a predicar la verdad en amor. Y aquí estamos siendo llamados a criar a nuestros hijos con la ternura de Cristo, con el amor de Cristo. Los padres deben ejercer la autoridad que Dios les dio sobre sus hijos, pero de una manera que atraiga a los hijos, no que los rechace. Entonces, debemos aprender a tratar a nuestros hijos con tacto. Ellos tienen que entender que los amamos. Ellos tienen que estar seguros que los amamos. Así como nosotros estamos seguros que el Señor nos ama. Pero también Pablo dice que los padres deben criar a sus hijos en la disciplina. En la disciplina.
sino críelos en la disciplina y la instrucción del Señor. En el fondo Pablo está diciendo, no se debe dejar que los hijos se la arreglen solo en la vida. Acordémonos lo que dice el Salmo 127, los hijos son herencia del Señor. Y lo que nos dice el profeta Malaquías, que el Señor quiere tener una descendencia santa. Que nuestros hijos sean santos para Él. Entonces a los padres se les manda, ¿verdad?, a dedicarse a la crianza espiritual de sus hijos. Ojo, esta no es una sugerencia que se nos invita a considerar. Bueno, voy a pensar si me dedico a esto, a este asunto de entrenarlo en la disciplina y la amonestación del Señor. No, esto es un mandamiento que Dios exige. Esto es parte de la ley de Dios para nosotros. Debemos obedecerla. Acuérdense, las palabras de Jesús, esas palabras de advertencia, que Él dijo, cuidado con aquellos que hacen pecar a uno de estos pequeñitos, que me pertenecen a mí. Eso nunca debe estar lejos de nuestra mente, de nuestro corazón, la advertencia de Jesús. Ahora, por supuesto, es el Señor mismo quien nutre, quien hace madurar a nuestros hijos en la fe. Y si nosotros no dependemos completamente de Él, todo lo que hagamos no va a lograr nada. Todos los devocionales que hagas no van a servir de nada. Todos los libros para niños no van a servir de nada. Pero el Señor, Él se complace de usar medios para obtener los fines que Él quiere. Y dentro de esos medios que Él ha ordenado está este ministerio fiel, constante y amoroso de los padres hacia sus hijos. Y ese ministerio es uno de los principales medios para que nuestros hijos progresen y maduren como una descendencia piadosa. Ahora, posiblemente haya dos énfasis en esta instrucción o educación infantil que Pablo menciona aquí. Pablo ciertamente él destaca la necesidad de la educación, es decir, esta aplicación diligente, decidida y regular de los caminos del Señor a nuestros hijos. Enséñales la palabra de Dios a tus hijos. Enséñales de Jesús, del Evangelio. Enséñales lo que significa glorificar a Dios siempre. Pero este énfasis, fíjense, ya estaba presente en el Antiguo Testamento. De hecho, en Deuteronomio capítulo 6, ¿verdad? Tenemos allí a través de Moisés que Dios les dice a los padres que debían enseñar sus santos mandamientos a sus hijos de manera diligente y hacerlo en cada ámbito de la vida. Y que los padres debían hacer eso manifestando corazones que amaban a Dios, corazones que amaban los mandamientos del Señor. ¿Y eso qué nos enseña? Que la educación espiritual de nuestros hijos no debe ser esporádica, una vez a la semana, una vez al mes, sino que tiene que ser regular. No puede ser ocasional. Debe hacerse, como dice Deuteronomio, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Esas son figuras de lenguaje, ¿verdad? Pero en el fondo, ¿qué está diciendo? Hazlo con diligencia siempre, en cada momento. Vive de tal manera con tus hijos y enséñales día a día lo que significa vivir en los caminos del Señor. Ahora, esta educación infantil no debe relegarse, ¿verdad?, a solamente algunos momentos de adoración familiar. Esto está en el culto familiar, que lo tenemos establecido de lunes a domingo a las 5 de la tarde. Desde 5 a 5 y media, con eso ya cumplimos. No es eso. Por muy importante que sea el culto familiar, no es eso. Toda nuestra vida como padres debe ser vivida en el contexto de una educación infantil que honra a Dios, mientras cuidamos con cariño a nuestros hijos, mientras buscamos moldearlos por la gracia de Dios, para que sean personas que amen a Dios, que sirvan a Dios. Ahora hay un segundo énfasis aquí, y es algo que vemos también en Hebreos capítulo 12, donde la disciplina, la famosa paideia, se relaciona con la reprimenda de los hijos, con el castigo.
Y el autor de la carta a los Hebreos nos dice allí que Dios reprende a sus hijos porque los ama. Dios castiga a sus hijos porque los ama. Entonces, la educación de los hijos sin corrección ni castigo pronto se convierte en pasividad. Los padres no hacen nada. No hacen nada. Y siempre también existe el peligro de que los padres se vuelvan demasiado duros con sus hijos. Por eso Pablo establece el contexto del cariño antes de instruir, antes de educar. Ahora, la corrección y el castigo paternal deben ser mesurados, deben ser considerados. Jamás debemos aplicar un castigo estando enojados. Y también varía de un hijo a otro. Los que tienen más de un hijo saben eso, no son todos iguales. Porque lo que funciona para uno no funciona para el otro. Y esto requiere ¿qué cosa? Reflexión por parte de los padres, cuidadosa, meditada, mientras consultan con otros padres, con otras madres, cuál es la mejor manera de criar a nuestros hijos en el Señor. Ahora, este término griego que es traducido por disciplina, el término paideia, es importante porque apunta a entrenar por medio de la disciplina. Y esto se hace a través de reglas, a través de normas. En esta casa hay reglas, en esta casa hay normas. Esta es la hora de acostarse. Esta es la hora de levantarse. Esta es la hora de jugar. Esta es la hora de estudiar. Hay normas y reglas. No se le habla hacia el papá, no se le habla hacia la mamá, no se hablan así entre los hermanos. Son reglas y normas. Pero también se hace por medio de castigos y recompensas. Cuando infringieron la norma, tiene que haber un castigo. Cuando cumplieron la norma, tiene que haber algún tipo de recompensa. Entonces esta palabra es rica. ¿Por qué? Porque dice que una vez que se ejerza este tipo de entrenamiento, habrá una reacción positiva por parte del hijo y de la hija. Es decir, el padre llamará, la madre llamará, el hijo va a responder. Y requiere perseverancia, porque no se da de un momento para otro. Entonces, nos llama también a criarlos en la disciplina, a instruirlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Pero también hay algo más. Dice, y ustedes, padres, no provoquen a ir a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Instrucción del Señor. Hay otras versiones que traducen eso como amonestación del Señor. ¿Qué significa esa palabra en el idioma original? Literalmente significa inculcar en la mente. Inculcar en la mente. Entonces fíjense, en la Biblia, la instrucción siempre se dirige primero a la mente. No solo a la mente, pero en primer lugar se dirige a la mente. La verdad de Dios debe impactar, debe dominar mi mente. Por eso Pablo nos dice en Romanos 12, que una vida transformada se hace mediante ¿qué? La transformación de nuestro entendimiento, la transformación de nuestra mente. Entonces, existe una lucha constante e incesante por la mente de nuestros hijos. El mundo les dice ciertas cosas. Ellos escuchan ciertas cosas, ven ciertas cosas. Y los padres cristianos, ¿qué tienen que hacer? Dedicarse a inculcar la instrucción del Señor en la mente de sus hijos. Ahora, el contenido principal de la instrucción del Señor, ¿cuál es? La palabra de Dios, las Escrituras. La palabra de Dios es nuestra única regla de fe y de práctica. En eso creemos y así vivimos. Lo que dice la Escritura. Y los preceptos, las promesas, los principios de la palabra de Dios entonces conformarán el contenido esencial de la instrucción que debemos darle a nuestros hijos. Pablo de hecho nos dice, ahí en 2 Timoteo, que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil, ¿verdad?, para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección y para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra.
Entonces fíjense, la instrucción en la palabra del Señor es todo lo que necesitamos para una vida piadosa, fiel y que honre a Cristo en un mundo caído. Es todo lo que necesitamos. Los padres y madres juntos han recibido este inmenso privilegio de educar a sus hijos en la palabra de Dios. Sin duda, leer la palabra con nuestros hijos y enseñárselas requiere sabiduría, requiere reflexión, requiere también proporción. Es decir, nunca debe ser hecha de manera irreflexiva, de manera fría, de manera formal. De hecho, el Nuevo Testamento nos recuerda que la educación física y espiritual de los hijos comienza ¿con qué? Con darles la leche espiritual de la palabra. Pero también nos dice que no nos podemos quedar solo en la leche porque hay momentos para darles alimento sólido. Y eso requiere de mucha sabiduría. Eso también requiere de mucha paciencia. ¿Cuándo? ¿Cuándo, pastor, tengo que darle comida más sólida a mis hijos? Bueno, piensa, obsérvalo. Ve lo que está recibiendo, ve cómo está asimilando. Porque tenemos que tener mucho cuidado de alimentarlos a la fuerza o de sobrealimentarlos, como también tener mucho cuidado de alimentarlos escasamente o de forma ocasional. Hay muchos libros útiles, ¿verdad?, sobre cómo leer con los hijos, cómo orar con ellos. Pero ¿cuál es la necesidad fundamental? Es que nosotros les enseñemos la palabra con un corazón que rebosa de amor por Dios y por sus mandamientos. No de manera mecánica, no de manera fría. Que ellos puedan ver, ¡ay, mi papá ama esto realmente! Mi mamá ama al Señor. Lo veo. Mira cómo me cuenta las historias. Mira cómo lo hace. Esto es la vida de mi papá. Esto es la vida de mi mamá. Ellos tienen que ver eso en nosotros. Tienen que ver eso. Acuérdense. Y ustedes, padres, dice el texto. Ustedes, padres. No es el Estado. No es la escuela bíblica dominical. No es el pastor. Ustedes, padres. Ustedes tienen la responsabilidad de cuidar a sus hijos. ¿Y cuál es la preocupación máxima que deben tener? Que mis hijos conozcan a Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas. Entonces, ya para estar concluyendo, padres, ustedes deben cuidar a sus hijos. Debemos nosotros como padres cuidar a nuestros hijos como Dios nos cuida a nosotros. Con esa ternura, con esa pasión que Él tiene por nosotros. Y los hijos deben aprender desde muy pequeños que no se puede ser fiel a Dios y al mismo tiempo ser desobedientes a los padres. No puede ser. No funciona así. Mi padre, madre, tu principal preocupación, ya la dije, es que tu hijo conozca a Jesucristo como su Salvador, como su Señor y Salvador. Entonces, ¿cuál es mi punto? Mi punto final. Niños bien educados, con buenos modales, socialmente integrados, profundamente religiosos, no son nuestro objetivo. Eso no es nuestro objetivo. Eso no es lo que buscamos. Un cambio de comportamiento superficial, un cambio de comportamiento formal no basta. Nunca se conformen con eso. A Satanás le encantan los niños bien portados, con buenos modales y religiosos. Le fascinan. No. Lo que Pablo quiere es que los niños conozcan a Jesús y que obedezcan a sus padres porque aman a Jesús con todo su corazón. Lo que Pablo quiere es que los padres cristianos sean realmente líderes en su hogar,
Que sean estos termostatos espirituales, no termómetros, termostatos espirituales. Que mantengan siempre alta la temperatura espiritual en la casa. Que guíen a la familia al trono de la gracia. Que eduquen con la palabra de Dios. Que eduquen con la gracia del Evangelio, amonestando a los hijos, disciplinándolos, advirtiéndoles, siempre apuntando al corazón de los hijos e inculcando a Cristo en su mente, en sus conciencias, en sus almas. Eso es lo que quiere el Señor. Entonces, que Dios conceda a nuestras familias gracia para que nuestros hijos, aferrándose a Jesús con corazones transformados por esta gracia, comiencen a obedecer a sus padres en el Señor. Y donde los padres, ¿verdad?, amando por sí mismos a Dios y empapados con las Escrituras, ministren a sus hijos con paciencia, con tolerancia, con compasión, con ternura, las inescrutables riquezas de Cristo. Que el Señor haga todo eso para su gloria. Oremos.